La Biblia nos declara los límites de Dios para su pueblo, para su iglesia, para resguardar nuestra vida y resguardar también la vida del prójimo. Los límites de Dios están conectados con el autocontrol, es decir, el dominio propio que Dios mismo nos ha dado para poder protegernos. La Biblia establece que todo hijo e hija de Dios se controle a sí mismo, aunque nuestra naturaleza pecaminosa quiere controlar o manipular a los demás. El Señor nos dice que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El Señor con sus límites nos declara que no es una necesidad ver, tocar o hacer lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos excita a hacerlo, haciendo muchas veces daño al prójimo. A la vez, los límites de Dios nos protegen de las personas que no tienen autocontrol y sin embargo desean maltratarnos, manipular o violentarnos haciéndonos daño. Esto está marcado por el juez justo, nuestro Creador, el Eterno que ve nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, aquel que sabe cómo velar por nosotros, sus hijos, su pueblo, y protegernos aún de nosotros mismos, de aquella concupiscencia que está latente y que nos asedia si nos descuidamos de vivir lejos de su palabra. Tal vez para ti pueda parecerte difícil, quizás hasta imposible, pero no es así, amados de Dios. Si seguimos los consejos sabios de nuestro Señor, ellos nos ayudarán a hacer que nuestra vida esté en el orden de Dios, disfrutando su libertad. ¿Te es difícil dejar de mirar lo que otros tienen o lo que está sucediendo? ¿Sientes los impulsos de tu concupiscencia que traspasan los límites ajenos, observando lo que tienen? ¿O por el contrario, has sido invadido o invadida y no sabes qué hacer con este problema? A veces se ha estado tan acostumbrado a vivir con hábitos que irrumpen la vida de nuestros seres queridos, al actuar con demasiada confianza en nosotros mismos, creyendo que eso es normal, cuando no lo es, para hacer lo que querramos con ellos, cuando no debe de ser así. Y lo trágico es que dañamos, entrando en terreno ajeno y afectando nuestras relaciones, comportándonos como enemigos. El Señor en Efesios nos dice: no des lugar al diablo. Así que el único poder que el enemigo puede tener sobre el pueblo de Dios es cuando el mismo cristiano presta atención al engaño de Satanás y de su propia concupiscencia, es atraído y seducido a pecar contra Dios, dando rienda suelta a todas sus pasiones y deseos prohibidos. Su naturaleza caída, cuando ha concebido en su mente y en su corazón, da a luz el pecado en su cuerpo y lo hace pecando contra Dios, rompiendo todos los límites que Dios le ha dado para su propia protección y dejando de lado el auxilio del poder del Espíritu Santo que le puede sacar de esas tinieblas. ¿Por qué Dios nos enseña que no debes ver, ni tocar o hacer? Desde el principio, en Génesis, con Adán y Eva, Dios estableció límites para la humanidad. Los límites que Dios establece en su palabra son para su pueblo, su iglesia, y nos dan a entender que nosotros como sus hijos no se nos permite lo que Él prohíbe y que debemos respetar sus principios y obedecerlos para nuestro propio bien. Lo primero que Jesús nos dijo
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos nos declaran la necesidad del respeto propio que uno debe de tener y el cuidado personal como un requisito para poder amar genuinamente a los demás. De estos dos mandamientos depende toda la palabra de Dios, nos dice el Señor, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Dios nos declara que no valen las excusas de decir: yo no lo puedo, es que soy frágil, no lo pude impedir, me vence. Todas son excusas mentirosas que las Escrituras traen abajo, porque Dios nos advierte del peligro. No estamos solos, porque el Espíritu de Dios nos enseña y nos puede guiar hacia el camino de hacer lo que es correcto y justo delante de Dios y los hombres, pero también en la fidelidad de Dios, porque Él siempre nos da la salida si le pedimos auxilio. Todo el capítulo Levíticos 18 con Primera de Tesalonicenses 4 del 3 al 8, Dios prohíbe el incesto, el adulterio, la fornicación, el engaño y la homosexualidad y el lesbianismo, etc. Lo que nos declara esto y nos advierte es que su pueblo, su iglesia, no debe descubrir la desnudez de otro que no sea su cónyuge. Porque la desnudez de esa persona pertenece a su esposo o a su esposa y a nadie más. Y es una violación a la ley de Dios entregar esa desnudez a alguien más, o que alguien más se atreva a tomar lo que no le pertenece. Todo este actuar viene de las tinieblas, y los hijos de Dios no son del mundo, no le pertenecen a Satanás, sino que son hijos de luz. Segunda de Corintios 6:14 lo declara. ¿Conoces a la persona? Puede ser tu hijo, tu hija, tus padres, tus hermanos, tus abuelos o nietos, sobrinos o tíos, yerno o nuera, suegro o suegra. No llegues, dice el Señor, a la casa de ninguno de ellos, dice la Biblia. No invadas su confianza observando y codiciando la intimidad que a ti no te corresponde. No violes su intimidad. Tampoco mires lo que tienen en su casa para tomarlo, o lo que comen para quitárselos y comerlo, o lo que tienen en su alacena o frigidera para llevártelo. Romanos 12:9 y el Salmo 34:16 nos advierten de ese mal proceder contra el prójimo. No toques lo ajeno. No es justo hacer eso con nuestro prójimo. ¿Te han invitado a que lo hagas? ¿Se te ha permitido? La violencia casera es contra el plan de Dios para las familias. Respeta su espacio. No violes su autonomía. No invadas con pensamientos que tú te puedes decir: pero es la casa de mi hermano o de mi hermana, es la casa de mis padres, yo lo puedo hacer. Pues Dios te dice: no, respeta la privacidad ajena, no mires, no toques, no tienes ningún derecho a hacerlo, no es tu hogar, no eres tú. Tú no sabes cómo es la economía de esas personas, ni cómo la administran. Aún si tú, como hijo o como hija, les ayudaras a tus padres con algo, no lo hagas.
Santiago 1:27 nos habla de cómo debe ser tu relación con Dios. Una cosa es ayudarles y otra aprovecharse de ellos. Según aprendemos desde el Antiguo Testamento, cuando alguien traspasa nuestros límites personales, nos faltan el respeto y tenemos todo el derecho de defendernos, de reprender a quien lo está haciendo, porque eso daña nuestra individualidad e identidad como hijos de Dios. Somos responsables de hacer valer nuestros derechos como persona dentro del orden de Dios. No mires ni critiques su desgracia. Si tú no les vas a ayudar en nada a cualquier ser humano, es mejor que no lo hagas. Y si tus padres o tus hermanos tuvieran hábitos que a ti te desesperan y te molestan, no los amonestes ni los regañes, algo que tú mismo aún lo haces. Y si tú quisieras ayudarles verdaderamente, llámalos individualmente, háblale y demuéstrale que le amas, que te importa su vida. Enséñale sin perjudicar su dignidad y su autoridad si son tus padres. Si lo haces así, estoy segura que te lo agradecerán y aprenderán. Efesios 4:15 nos anima a hablar la verdad en amor. El Señor nada más se nos ha permitido. No traspasemos los límites que Dios impone. Muchas veces el estar presente en medio del dolor de una persona, darle un abrazo consolador a esa persona es lo único que ella o él necesitan. En medio del dolor ajeno, tampoco invadas con palabras y te atrevas a decir: yo sé cómo te sientes, porque tú no eres él, tú no eres ella. Cada ser humano es diferente y de manera diferente siente el dolor y el sufrimiento. Respeta lo que te está diciendo, lo que está viviendo, por favor. Aprende a escuchar en silencio y consuela y fortalécele en el Señor Jesucristo. Si por alguna razón sufriste agravio, Dios es juez justo. Él da a cada uno lo que esa persona sembró. Dios quiere guardar la vida de sus hijos y de sus hijas, que se guarden de hacerse daño a sí mismos y que el enemigo no se aproveche de eso. Entrega tu dolor al Señor Jesucristo y descansa en que Él sabe cómo actuar en su soberanía contra el agresor o la agresora. Guarda tu corazón de la venganza, el odio o la amargura y perdona. Perdona como Cristo te perdonó, aún siendo pecador. ¿Cómo librarse de estos pecados? Ya sea que el abuso de límites provenga de nuestra historia familiar, también debemos examinar las influencias culturales y sociales que hemos tenido durante la vida. El explorar estos orígenes es un paso muy importante que nos lleva hacia el arrepentimiento y el cambio en el Señor. Confiesa tus pecados y arrepiéntete, dice el Señor en 1 de Juan 1:9, volviendo al camino que es Jesucristo, y pide perdón a quienes tú has herido. Renueva tu mente, llenándola de la palabra de Dios y obedécela. Entonces el Espíritu Santo te ayudará a conocer la buena voluntad de Dios para tu vida y tu mente cambiará porque será una mente cristocéntrica. Romanos 12:2. No uses tu cuerpo, dice el Señor en Romanos capítulo 6, ni tampoco tus miembros al pecado. Preséntate ante Dios como instrumento de justicia,
Porque si tú actúas así, el Señor dice que el pecado no se enseñoreará de ti, porque estás viviendo bajo la gracia de Dios. Romanos 6, del 12 al 14. Establece límites a tu propia persona para poder vivir en pureza de corazón y acción. Que tu norma sea, aunque los demás miren o toquen o dañen, yo no lo tengo que hacer porque Dios es mi Señor. Por eso, amados de Dios, aprendamos de las advertencias y el consejo que el Señor nos da en su palabra. Que el Señor perdone nuestro corazón y saque toda amargura y la rabia de nuestra naturaleza caída. Porque el mundo empieza a cambiar cuando el Señor Jesús dijo: perdona como yo los he perdonado. Y ama a Dios con todo tu ser, tu mente, tu voluntad, tus emociones, y a tu prójimo como a ti mismo. Así podremos tener un corazón limpio, puro, en que Dios vea nuestros corazones y vea nuestra fidelidad y nuestro amor a su palabra. Cuando salgas de este canal, de esta reflexión, recuerda, hoy Dios nos enseñó a tratar bien a los demás. Vivamos para bendecir, porque fuimos escogidos con ese propósito. Dios les bendiga. Hasta un próximo video.